nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de los 3 grandes jueves de antaño, solemnes. El jueves de Semana Santa, el jueves de la Ascensión y el jueves del Corpus Christi. Después de haber celebrado todos los grandes misterios y el de la Santísima Trinidad en el primer domingo después de Pentecostés, para resumir, faltaba la encarnación, y como imagen de esa encarnación, el misterio de la Santa Misa, que no tendría lugar sin la encarnación, y la Eucaristía, que la recibimos por la comunión. Y así entonces, después de festejar el misterio de la Santísima Trinidad, la Iglesia nos propone con la fiesta de hoy el Corpus Christi, el segundo, que es una prolongación del segundo gran misterio de la religión, la Santísima Trinidad, un Dios absoluto y verdadero en 3 personas divinas realmente distintas, que se comunican en la misma naturaleza divina, pero cada uno de una manera propia, la de la paternidad, la de la filiación y la de la expiración. Y nos falta entonces la encarnación, de la cual Corpus Christi vendría a ser su prolongación a través de del mismo sacrificio de la misa, que como vemos se anuncia la muerte de nuestro Señor, no la resurrección como la Pascua de la Misa Nueva, es la muerte hasta que Él venga, apocalíptico. Es decir, que el día que no haya una misa verdadera, tradicional, católica, se acabará el mundo, hasta que Él vuelva. Por eso será reducida cada vez más la misa. Y también no hace falta esperar a que haya la última misa, Él puede también abreviar los tiempos, pero quiero decir que queda claro que hasta que Él vuelva tendrá que haber por lo menos una misa verdadera. Pues Él lo dice en las Escrituras: se anunciará mi muerte hasta que yo vuelva, porque la Santa Misa es la muerte, no la resurrección. Entonces, con el sacrificio de nuestro Señor y la participación en ese sacrificio, comiendo y bebiendo dignamente la sangre y el cuerpo de nuestro Señor, que son bebida y alimento, y así Él nos asimila. Y esto bajo las especies eucarísticas. De ahí que vemos entonces cómo con el Corpus Christi se viene a resumir así lo que nos faltaba de esos 2 grandes misterios, que son la Santísima Trinidad y la Encarnación, y todo lo que sigue es prolongación de estos 2. Toda la Iglesia, todos los sacramentos, la maternidad divina de Nuestra Señora, prolongación de la Encarnación. Y así afirmamos una vez más la divinidad de nuestro Señor.
que es hombre, pero es verdadero Dios, porque su persona no es humana. Su naturaleza humana existe, pero no subsiste, porque si subsistiera una naturaleza humana que subsiste, sería persona. Y la naturaleza humana de nuestro Señor no es persona porque no subsiste, pero sí existe. Y una vez más vemos esas distinciones necesarias filosóficas. No son ni teológicas, filosóficas, aplicadas después a la teología, para que nos demos cuenta. Aunque esto también a veces está ambilicado en el mismo clero. Pero nos queda claro que la naturaleza humana de nuestro Señor lo hace ser verdadera hombre, tiene alma humana, voluntad humana, inteligencia humana, pero no tiene personalidad ni persona humana, sino divina. Y por eso, esa naturaleza que existe en el Verbo eterno, en el Ser eterno, siendo que su persona es divina, la hace existir, pero no subsiste. Porque si subsistiera por sí misma, que eso es subsistir, por sí mismo, poseyendo el ser en propiedad, sería persona. Claro que estos son quizás cosas que habría que explicarlas con mayor detenimiento, pero bueno, resumidas sería eso. Y vemos cuán importante entonces son las distinciones y que nos sirven. No son cosas en el aire. Por eso los fieles, tan dados pocos a la contemplación, porque no hay consideración teológica, porque faltan conocimientos y se vuelve todo un pietismo sin doctrina. Pero eso es culpa también del clero. Entonces por eso hay que insistir. Y si se nos hace raro, es porque no se está habituado. Pero si todas estas cosas se dijeran comúnmente, corrientemente, habitualmente, va penetrando y ya no se nos hace tan extraño, difícil, o como se quiera. Eso demuestra una vez más la falta que hay de predicación doctrinal. Y hoy en día la crisis requiere fieles con doctrina. El que no tiene doctrina no aguanta ni resistirá. Se necesita un mínimo, porque el problema es doctrinal. Se está conculcando la religión en materia de fe, que son cosas doctrinales. Entonces, si no se tiene un mínimo, se claudica. No hay nada que hacer. Por eso lo difícil también de la situación y de la necesidad de tener una piedad basada en la doctrina y no en el pietismo voluntarista de deseos, de afectos, sin contenido. Porque el afecto, la voluntad, requiere para amar lo conocido. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, ¿cómo vamos a amar a Dios sobre todas las cosas si no lo conocemos? ¿Y cómo lo conocemos a Dios? A través de la doctrina. Así de sencillo.
¿Cómo vamos a defender la tradición si no conocemos la doctrina? ¿Cómo vamos a apreciar la misa si no sabemos lo que es la Santa Misa? No basta que me gusta más, que hay más recogimiento, que hay más seriedad, que hay más sentido de lo sacro. ¿Pero por qué? Porque hay doctrina. Y esa doctrina está basada en las verdades de Dios. Por eso, mis estimados hermanos, que esta fiesta del Corpus Christi nos sirva entonces para que se nos avive el deseo, el afecto, pero que esté nutrido del conocimiento de la doctrina necesaria. Y por eso no es de extrañar que esta misa está elaborada por Santo Tomás de Aquino en su secuencia, y sabemos que el máximo teólogo habido y por haber en la Iglesia Católica es Santo Tomás. No es en vano, porque ¿quién mejor ha expuesto que Santo Tomás las verdades de Dios, la doctrina católica? Y como gran poeta también confeccionó parte de la misa, la parte de la misa que es propia, que cambia, no la parte de la misa ordinaria. Todo eso viene, el Pange Lingua es de Santo Tomás. Todo eso explica la necesidad entonces de la doctrina para poder ser buenos católicos. Y no basta simplemente con un salivazo de catecismo, porque cuando se conculcan, como hoy vemos por todas partes, las verdades de la fe católica, uno tiene que saber más que el catecismo básico para poder mantenernos. Y así todo no es fácil. Pues bien, mis estimados hermanos, que todas estas observaciones nos sirvan para que aprendamos a conocer más nuestra santa religión, conociendo más los misterios, porque la liturgia no hace sino que representar los misterios. Si no, la liturgia sería vana, en el aire. Es una liturgia que reposa sobre los misterios, las verdades de fe de la religión, las verdades de Dios. Y aquí en esta vemos la verdad de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnada e inmolada, dándonos su cuerpo y su sangre como comida y bebida. Y ahí donde está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, está el alma y la divinidad en persona de nuestro Señor. O sea que no solamente está el cuerpo, la sangre, sino alma y divinidad, la persona de nuestro Señor. Eso es lo que significa la presencia real, ontológica, substancial, personal. No es una presencia etérea, imaginativa, simbólica, pero está presente en su substancia. Por eso no lo vemos, no está locativamente hablando.
Yo tengo toda la sustancia del mar en el inmenso mar y en el vaso de agua que saco yo del mar. Entonces la presencia substancial, no locativa, por eso no se ve, ni se puede ver. No es cuantitativa, no es conmensurable. Todo eso es del orden de los accidentes. Entonces por eso está perfectamente, de un modo misterioso pero real, substancialmente presente bajo las especies del pan y del vino, porque son los accidentes del pan y el vino, pero no son pan y vino, la sustancia es la del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que podamos comulgar con esa fe profunda que ella tuvo de una manera sin par, sin igual, ante su divino Hijo, y que nosotros así podamos permanecer fieles a nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.